boletus, setas de cardo, níscalos son algunos de los ejemplares que más habitualmente cogemos los madrileños en los bosques de nuestra región o allá donde vayamos. Son los que más se conocen popularmente, pero hay otras especies que mucho cuidado porque pueden traernos problemas gastrointestinales, pueden incluso darnos un disgusto que va mucho más allá. Algunas personas ya saben que les ha costado la muerte. Hoy, en época de salir al campo, en época de buscar en nuestros pinares, en nuestros campos, las setas más ricas y suculentas, hablamos con un experto que sabe mucho de esto y que además nos acompaña casi todos los años, es una cita habitual. Está con nosotros Vicente Sevilla, micólogo, que va a hablarnos sobre las setas que tenemos que coger con cuidado y las que con toda seguridad se pueden comer. Y bueno, también nos da alguna receta, creo yo, para hacerla en casa. Vicente, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, decía yo que casi un clásico aquí en el programa, todos los años por estas fechas, me encanta que vengas, ¿eh? Y a mí, amiguita, es un placer estar aquí. Bueno, además, Vicente ha tenido el detalle de traernos, ahora cuando nos hagan un plano general lo van a ver, de traernos diferentes setas pues para ilustrar la entrevista y bueno, ha venido además con su cestita, que ahora vamos a hablar de la cesta que es imprescindible cuando cojamos setas. ¿Está más de moda que nunca esto de ir al campo a coger setas, Vicente? Sí, está más de moda. Eso tiene sus inconvenientes también, ¿no? Las modas a veces pueden producir algún tipo de daño colateral y en el caso de las recolectas masivas de setas, pues el daño colateral lo sufre el campo. Claro, y de hecho hay comunidades autónomas, estoy pensando en Castilla y León, por ejemplo, en la provincia de Ávila, en donde muchos municipios ya para poder salir al campo a coger, en su término municipal, a coger setas, te exigen un carnet que vale creo unos 15 euros, que es una forma de intentar controlar esta vorágine que a veces te encuentras en esta época en el campo. Sí, es una forma regular, quiero decir, esto es un poco seguir los pasos que han seguido la gente de Cataluña, del País Vasco, y entonces tratar de proteger un poco el patrimonio. El tema de recolección masiva de setas produce esos daños colaterales, entonces lo que tenemos que hacer es tratar de encauzarlo de forma legal. Eso ocurre con la pesca, ocurre con la caza, ocurre con otro tipo de bienes naturales y está un poco dejado de la mano de las administraciones, sobre todo en la Comunidad de Madrid, el tema de las recolectas y teniendo en función muy claramente toda la población que tenemos en Madrid, ¿no? O sea, es un porcentaje muy grande de gente que sube al campo el fin de semana y es difícil de controlar. Estamos hablando de que cada vez se anima más la gente a salir al campo a coger setas y yo no sé si esta mayor afluencia de público va en concordancia con un mayor conocimiento de lo que cogemos o no. Pues sí se nota que hay gente que se apunta a cursos de micología. ¿Ah, sí? Algunos piensan que es de recolecta micológica y no, los cursos de micología son cursos de formación y entre otras cosas la formación está en la formación ambiental, es que la gente sepa que no debe presionar siempre en los mismos lugares, qué especies se pueden recolectar y qué no, qué especies son tóxicas pero son buenas y beneficiosas para el campo, que son todas, porque todas cumplen su función excepto las setas parasitarias. Entonces, yo creo que hay un cierto nivel, sobre todo sobre las especies comestibles, por encima del de hace algunos años, pero sigue habiendo errores fatales, en cualquier caso. Sí, porque según estás contándome esto de que todas son necesarias para el campo, eso que me has dicho, pues quien no hemos visto o hemos oído de, esta seta es mala, pum, 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 le da una patada. O va con el palito famoso, que ahora vamos a hablar, que nada de palito, y la descabeza. Bueno, pues esto no es necesario, o sea, no es necesario, no, es que no hay que hacerlo. Efectivamente. O sea, no es comestible, tú no la vas a coger, tú no sabes si es buena, pero no tienes por qué destruirla, ¿no? No, y pongo un ejemplo, el ejemplo de la gente de los cursos es, vamos a ver, los frutos de los acebos son tóxicos. Hay algunas bayas, no sé, alguna madreselva silvestre que es tóxico el fruto también. Hay plantas o árboles que, pues, como el tejo, por ejemplo, que también son tóxicos. Nadie está talando tejos ni quitando los frutos del acebo para evitar algún tipo de intoxicación. ¿Por qué hacemos esto con los hongos? Lo mismo, claro que sí, lo mismo. Bueno, Vicente nos ha traído una cesta que está aquí a sus pies. Enséñamela, Vicente, súbela para que la veamos bien. Esta cesta es preciosa. Es una cesta apropiada, adecuada para ir al campo a coger setas. Nada de bolsas de plástico, por Dios. No. Las cestas tienen que ser de mimbre, se ve claramente además que tiene unos huecos donde toda la esporada está cayendo por estas ranuras que tiene el mimbre, ¿no? La seta, además, en cualquier caso, voy a apoyar aquí un poco, y va a llegar siempre más fresca. Estas setas llevan a lo mejor ya un poco más de tiempo, pero se mantienen frescas en la cesta. Y no son muy caras, quiero decir, esta es un poco más artesanal, pero las hay más básicas y son elementos bastante sencillos. En su defecto, si a alguien le molesta porque tira mucho de forma lateral y tal, pues se pueden encargar
algún tipo de mochilas de mimbre, o sea, algo parecido a sí, una, sí, una especie de capazo de mimbre. Eso lo he con visto unas yo, cinchas. fíjate, gente que lo lleva, gente sobre todo para coger níscalos, he visto yo a gente con ese tipo de Coges más mochilas. cantidad de setas. Coges más cantidad, claro. Bueno, pues el kit, que se ríe Vicente cuando digo yo lo del kit, pero el kit para salir al campo a coger setas, pues es imprescindible una cesta de mimbre, nada Sí. de bolsas de plástico, llevar calzado cómodo, nada de rastrillos ni de palitos para ir hurgando, eso nunca, y bueno, pues mucho respeto al entorno. Claro, estos aditamentos que se han puesto ahora de moda, que bueno, sustituimos el rastrillo, que es bastante impopular, como la cesta de plástico, los sustituimos en este caso por un palo, el cual, me da igual que sea un palo Sí, comprado o un palo cogido del cogido del campo, campo. vamos removiendo las hojas, el suelo, entonces toda esa vegetación que está revistiendo la capa vegetal, donde están los hongos, están las setas, está sufriendo un deterioro y al final el micelio, que es la parte interna que ya conocemos o por oídas conocemos, a su vez está pisado continuamente, está removido, lo que está haciendo es sufrir, incluso resultar improductivo, desaparecer. Claro. Entonces es un problema. Bueno, nos ha traído Cesta Vicente, nos ha traído algunos ejemplares. Yo tengo aquí un famosísimo, los boletus, que se han puesto de moda en los últimos años. Se considera que es una delicia gastronómica. Están buenísimos, es cierto, ¿no? Pero quiero decirte que esto existía de toda la vida y hasta hace relativamente poco no se han popularizado, ¿no? Eran populares, sobre todo en el También norte. huele, por cierto. Muy bien, es muy aromático. Eran muy populares en el norte, muy populares en Cataluña, que tienen una cultura micológica muy por encima de nosotros desde hace mucho más tiempo. En Madrid no se recolectaban, excepto gente que los vendía en sitios concretos, a restaurantes, de forma popular hasta hace a lo mejor 15 años como mucho. Yo recuerdo haber visto rodales de Boletus edulis en lugares muy próximos donde se dejan los coches sin estar recolectados, o sea, sin tocar, pudriéndose, que es como tiene que estar una estado natural, esporando y generando nuevo micelio. Y nada, prácticamente nadie lo recolectaba, excepto, insisto, cuadrillas o gente ya muy concreta que... Sí, muy especializados. Pueblos que tienen la cultura de venderlos en los restaurantes, pero no era una cosa generalizada. Sí, incluso gastronómicamente no se conocía tanto. O sea, en los restaurantes tampoco encontrabas fácilmente recetas hechas con boletus y ahora sí. Bueno, pues esta parte de aquí podemos decir que son setas, esta parte que yo lo tengo aquí seleccionado, por si acaso no sea que me lleve alguna que no me la voy a llevar y me la coma. Este se puede comer. Pero lo que hay en este lado, Vicente, no se puede comer. Es que me gustaría incidir en las que, porque muchas veces y siempre que viene Vicente hablamos del boletus, del níscalo, de la seta de cardo, lo que más se conoce. Pero vamos hoy a centrarnos un poco más en las setas que son venenosas, que te pueden causar la muerte. ¿Esto qué es? Pues esa seta es un poco el emblema de las setas tóxicas, ¿no? La Amanita phalloides. Tampoco he deteriorado este ejemplar porque bueno, se recolecta hasta el tipo más seco. Nos hacemos una idea. Pero se puede apreciar si Sí. se puede manipular un poquillo, pues que tiene un pie ensanchado. Esto se ha deshecho un poquito, tendría un saco que se llama volva, que está enterrado y es fundamental, determinante para identificar la especie. Por eso recomendamos, la gente que identificamos especies, que se extraiga el ejemplar completo con mucho cuidadito del suelo, porque, por ejemplo, en el caso de la Amanita phalloides, el saco o volva nos determina ya claramente que se trata de ella, ¿no? Tiene un anillo que está un poco deteriorado porque está vieja, pero en cualquier caso es todavía visible, y las láminas de color blanco. Por debajo. Es muy típico de casi todas las amanitas, no todas, que tengan las láminas de color blanco y el pie blanquecino al menos con algún pequeño vestigio de color amarillo. Y el sombrero, en este caso, es amarillento también, aunque puede variar y puede ser una variedad albina, puede ser una variedad más verdosa, etcétera. Muy frecuente, sobre todo más que en los pinares en la Comunidad de Madrid, es frecuente en roledales, en encinares, en hayedos, etcétera. Te la comes y te mueres. Te comes un ejemplar como este, que no sé si tendrá 50 gramos más o menos, un ejemplar de 50 gramos puede matar a un ser humano de unos 75 kilos. ¿Solo uno? A un adulto. Un ejemplar, sí. Bueno, claro, es que tiene una capacidad tóxica increíble. Claro, si no se coge a tiempo, si pasa al torrente sanguíneo, entonces una seta hepatotóxica produce una necrosis hepática, un coma hepático y la muerte, con hemorragias, por supuesto. O sea, vamos, que no hay que comerla. Que no. ¿Tienes ahí más? Háblanos de las otras que tienes que también son venenosas. Bueno, Cortinarius splendens, que es esta otra seta bastante llamativa, que sale también en los roledales especialmente, ¿no? A veces también sale en hayedos, pero en roledales. Está ya bastante vieja también, está madurando, está esporando, pero esta seta es amarillo y el pie es amarillo, es muy bonita, el pie bulboso, y es bastante frecuente también en los melojares rebollares de la Comunidad de Madrid. Y es una seta que, al igual que la Amanita phalloides, produce la muerte. En este caso sería por una necrosis renal, por una acumulación de tóxicos que produce una necrosis renal y también por un fallo hepático en cualquier caso. O sea que es una seta muy bonita,
muy parecida a la conocida seta de los caballeros, que Que también en ahora es principio se tóxica, podía sí. comer y luego dijeron que era tóxica. Efectivamente, bueno, ahora siempre debió ser tóxica, lo que Sí, pasa eso que pasa. se ha estado consumiendo, de hecho lo vemos, yo he consumido esa seta, ni reiteradas veces, ni de forma, ni en gran cantidad, porque las setas se deben consumir siempre en poca cantidad y no reiteradas veces, cualquier ejemplar, porque son alimentos fuertes, y no he tenido nunca ningún problema, pero sí ha producido casos de rhabdomiolisis, que es la necrosis de los músculos estriados del cuerpo, al final producen una muerte Tremenda. a un tiempo más o menos largo. Claro, porque hay setas que la muerte puede ser relativamente inmediata, es decir, rápido, o puede ser, yo no sé si esto es un mito o lo he escuchado yo, que puedes comerte una seta que sea venenosa y te haga el efecto a una cantidad de días, a los 10 días, a los 15 días, esto es posible, Es ¿no? posible. De hecho, una hermana de esta, del Cortinarius splendens, el Cortinarius orellanus, que no es tan frecuente en la Comunidad de Madrid, pero también aparece y está en los robledales, puede producir la muerte a partir de una semana de días en adelante hasta casi 20 y tantos días. Madre mía. Y esto se supo porque en el año 1952 en Polonia, pues en una cena, en una boda. Una boda, sí, recuerdo el caso. Sí, se llevaron ejemplares, se invitó a esta seta porque nadie sospechaba que fuera tóxica, entonces al poco, pues se intoxicaron a 100 y pico personas, Madre de las mía. cuales murieron 12 o 14, entonces alguien se preocupó por investigar qué había ocurrido y un médico, supongo que era un patólogo, identificaría o sea, aislaría el agente tóxico, que le llamó orellanina, y se dio cuenta que necrosaba los riñones y cuando ya te dabas cuenta estabas intoxicado, tenías un fallo renal. Vicente, hay quien dice, porque en esto también hay muchas leyendas urbanas, ¿no? Y hay quien dice, la seta que por debajo tiene esporas y no láminas, esa no te preocupes que no te va a producir ningún problema. Quiere decir, no te vas a morir. Bueno, Esto es esporas muy... tienen todas. Bueno, perdón, es que claro, yo no he dicho Esponja, espora, ¿no? Que esponja, se llama vulgarmente esponja, sí. Esponja, sí. Las setas, son el boleto Sí, en este caso. el boleto. Las setas en este caso con poros, que sería el Sí. caso del boletus adulis, pertenece a un orden que se llaman boletales, que hay algunos, como el caso de este, que es un boletal, se llama Paxillus involutus. Lo que pasa que a la larga esos poros se elongan y se hacen láminas. O sea, cuidado que hay Láminas. boletales que también tienen láminas y además este es tóxico mortal. Ah, Entonces, las que tienen tuboporos o poros en este caso, porque los tubos son al corte, ¿son comestibles? No todas. no todas, bien. De las de esponja que se dice vulgarmente, ninguna es mortal, pero el Boletus satanas, por ejemplo, pues sí produce intoxicaciones gastrointestinales más o menos persistentes. Ya. De los boletales, a las que originalmente son, o sea, están en el mismo orden, tienen láminas porque se ha elongado en este caso el poro. Hay algunas como esta, que es Paxillus involutus, que es muy frecuente en árboles de hoja caduca, que es mortal. Bueno, pues por eso esta conversación que tenemos hoy con Vicente es muy útil, porque vemos que no todas las cosas que se dicen popularmente hay que tenerlas como ciertas. Que no tengo ya tiempo, dime una recetita fácil. Pues una receta fácil para boletus, por ejemplo, es comérselos prácticamente sin manipular. Quiero decir, las buenas setas, las que son de 3 tenedores, como ponen las guías, o que se consideran como excelentes comestibles, cuanto menos manipuladas estén mejor. O sea, que bien sea a la plancha, bien sea al horno, sin mucha cobertura, o bien sea directamente crudas, en tipo ensalada, es como mejor están. Por ejemplo, pues un laminado de boletus, láminas finitas, con un lecho de aceite de oliva en una fuente, toda la noche macerando en la nevera, al día siguiente un poquito de sal y quizá un poquito de pimienta, Buenísimo. magnífico. Y al horno, pues incluso con una capa de mantequilla, se mete al horno, cuando estén dorados se saca, y como tiene un sabor entre dulce y parecido al fruto seco, a la nuez o a la almendra, o a la avellana, en este caso, Qué hambre. está excepcional. Está riquísimo. Como mejor está. Bueno, nuestro invitado Vicente Sevilla, que es micólogo, colabora con el Centro de Micología Robledillo de la Jara y además con otras asociaciones que os dedicáis a esto de la micología, ¿no? Sí, bueno, el Centro de Micología de Robledillo de la Jara es un centro municipal hecho por el Ayuntamiento, el cual está totalmente en sintonía con nosotros, por supuesto. Y nosotros lo llevamos de alguna forma entre dos asociaciones que se llaman Diamicitia, que está en Gargantía de Lozoya,
y Sitel, que está en Alcobendas. Entonces, bueno, son dos asociaciones ambientales con las cuales colaboro pues dando cursos, formación y bueno, pues son un poco la fuente de donde salen todas estas actividades. Pues muchísimas gracias, Vicente, por haber estado con nosotros un año más, A vosotros. que cojas buenas setas y que sigas viniendo aquí con nosotros para contarnos las que sí y las que no debemos coger. Y sobre todo cómo debemos cogerlas y cómo- lo que no debemos hacer. Eso es muy importante, cuidar nuestro entorno. Gracias, lo dicho. Perfecto, Nos gracias. despedimos, que no hay más tiempo. Gracias por su atención, un saludo.